Bueno, entonces el día de hoy, pues continuamos un poquito con el tema de los fundamentos teológicos y cuando ya vayamos abordando que el tema de Jesucristo me interesa mucho que lo empecemos y después ustedes me ayudan a decidir si lo terminamos hoy o lo terminamos la otra semana. Ustedes me van a ayudar a ver eso el día de hoy. Entonces solo déjenme ubicarme en la presentación para compartírsela. Ok. Profe, Sí, Minor. ¿qué le parece la beatificación de Carlo Acutis? Creo que es Acuti. Carlos Acutis, bueno, básicamente yo creo que tiene mucho de positivo el que en el contexto de la pandemia, en el contexto de que muchos niños están inmersos en la educación virtual y muchas personas estamos viviendo la virtualidad, el hecho que se cuente con un niño o un adolescente en este caso, que desde vivir la caridad, desde ser testimonio en lo cotidiano, desde sus estudios bien hechos, trabajos bien hechos, desde también vivir la vida lúdica de un niño también, pero también utilizar las redes sociales para la evangelización, por ejemplo, creo que es bueno. O sea, yo realmente considero de que el tener un modelo para los niños y adolescentes de hoy, que no es un modelo de, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en el colegio de infantes, yo tenía, allá nos ponían el modelo de Santo Dominguito de Val y San José, ¿verdad? Obviamente. Ahora Santo Dominguito de Val es de la época de la Reconquista Española, toda esta situación de aberración a los judíos y demás. Entonces, ese era el modelo. Tener un modelo joven para los jóvenes hoy creo que es positivo. Es positivo. eh, Habían quienes estaban hablando de que su cuerpo era incorrupto, pero luego el obispo pues precisó un poquito cuál era la situación ahí a través de Asiprensa y Zenit. Entonces esa situación pues se aclaró, pero igual mi esposa me decía, mira, y dicen que aunque el rostro se lo reconstruyeron, el cuerpo, en los órganos los tenía intactos y demás, yo digo que bueno, ¿verdad? También en el caso de Monseñor Romero, pues había una situación similar con las reliquias que habían de él en el hospitalito, pero le decía yo, igual, ¿verdad? Pues estos son testimonios de vida, testimonios de vivencia heroica de las virtudes, porque esos son lo que son los santos cuando no son mártires. Nos tienen que retar y recordar de que tenemos que seguir caminando hacia Cristo. Todos ellos y todos los carismas y todos los santos nos orientan hacia Cristo. Entonces yo le decía, qué bueno, ¿verdad? Yo no puedo poner mi fe en si estuvo o no incorrupto, porque hay gente que pues tiene un tipo de fetichismo hacia eso que tampoco es sano, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposa, está muy bien y me parece muy bien esto que está pasando con el niño, que sea modelo, pero sí también era crítico en el sentido que también esto de si era incorrupto, no era incorrupto, y darle más valor a la vida del santo, por eso no. Yo le decía, al final Cristo es el centro de nuestra vida y de nuestra orientación, y eso es lo que tenemos que buscar y hacer camino nosotros. Él ya hizo camino. Él es un don de Dios para la iglesia que Dios nos da para decirnos sí se puede. Entonces es un reto. Yo creo que esto es lo que nos deja Carlos Acuti relacionando ahí a la pregunta de Minor. Entonces Prepárate, Maynor. sí, pues no Gracias. sabemos, ¿verdad? Quién quita y tengamos un patrón más para los historiadores católicos, ¿verdad? Sería bueno. Ok, entonces vamos a hacer esta oración que venía, o que viene, mejor dicho, dentro de la encíclica Fratelli Tutti. Hay dos al final. Me pareció que esta, que es una oración cristiana ecuménica, es de sumo valor y quiero retomarla. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como le decía, ¿verdad? Retomamos un poquito el tema de los fundamentos teológicos, ¿verdad? Ya abordamos el misterio trinitario de comunión, origen, modelo y referencia de la vida en sociedad. Hablamos sobre la creación como obra del amor de Dios. Y luego abordamos la historia de la salvación como proyecto salvador de Dios. El día de hoy, más bien, pues nos vamos a poner un poquito más cristológicos y cristocéntricos. Tenemos el tema del Jesús, el Dios encarnado, que lo vamos a dividir en dos temas, ¿verdad? Y luego, el reino de Dios. El tema de la iglesia probablemente va a quedar para la próxima semana, que ya empezamos a hablar sobre la pastoral, creo que haría un buen nexo. Y luego, la visión cristiana del ser humano como el principio personalista de la dignidad de la persona en la doctrina social de la iglesia es otro fundamento teológico que no voy a abordar. Ustedes ya lo tienen en el texto que yo les di los fundamentos teológicos anteriormente y ya lo profundizamos en el tema de antropología. Entonces yo creo que sería como que darle más vueltas a un tema que creo que hemos internalizado bien. Entonces, por lo mismo, no pienso abordarlo, ¿verdad? Entonces ya abordamos el misterio trinitario, la creación como obra del amor de Dios y la historia de la salvación como proyecto salvador de Dios. Entonces quiero empezar con este texto. Minor, si me hace el favor de leerlo, por favor, si es tan amable. Este texto es de Gaudium et Spes 22. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Muchas gracias, Audio Mike. 22. Muy bien, entonces este es un texto referencial desde el posconcilio. Les molesto con que desactiven su micrófono, gracias. Desde el posconcilio o desde el Concilio Vaticano II, este es un texto referencial para estudiar al ser humano. Porque desde ese Dios que ha sido encarnado y desde ese Dios que a través de Jesucristo nos da el modelo de ser humano, descubrimos nosotros a qué estamos llamados, cuál es el misterio que tenemos y que inhabita en nosotros ese misterio también, y cómo también nosotros nos unimos a esa Trinidad. Entonces ese ser humano se descubre a través de Jesucristo y descubre también ese ser sobrenatural al cual está llamado a ser él, ¿verdad? Lo que es y lo que está llamado a ser. Muy bien, entonces vamos a hablar de el Jesús, el Dios encarnado. Voy a leer una pequeña parte y luego vamos a ver este fragmento de la película de la Natividad. El misterio de la encarnación en la historia de la salvación. Toda la creación y la historia se hallan referidas a Cristo, que es su centro, clave y fin. Por ello, nada es ajeno a Cristo. Ningún ámbito de la realidad es ajeno a Él y a su redención. Este señorío de Cristo no supone merma o disminución de la autonomía de todo lo que es temporal, ni una subordinación o servilismo de lo profano a la iglesia. Al contrario, el objetivo es perfeccionarlo auténticamente. Por el misterio de la encarnación, Dios ha asumido salvíficamente al mundo. Esto no disminuye la consistencia propia del mundo. Dios acoge y asume al mundo. Le da garantía. El peso específico del mundo crece con el advenimiento de Dios, de forma que así acogido y aceptado, llega a ser un mundo en sus propias posibilidades seculares por ser acogido por Dios amorosamente. Esa asunción salvífica del mundo se entiende también como proceso histórico de realización del ser humano. A partir de la encarnación de Dios en la historia, queda descalificada toda visión dualista que separe o contraponga al mundo y Dios.
la historia y la salvación, la creación y la redención, la realización de la justicia interhumana y el reinado de Dios. O sea, no caben dualismos, todo es integral, todos estos elementos se unen. El mundo, entendido como proyecto histórico de humanización y liberación, es el escenario donde se expresa la relación creyente con Dios y, en consecuencia, todo lo que verdaderamente potencie la creación, todo esfuerzo por establecer la justicia y conseguir la libertad, está incluido en el único plan salvador de Dios. Por ende, se plantea un solo devenir o futuro o desarrollo o gestación humana, irreversiblemente asumido por Cristo, Señor de la historia. Desde ahí se puede afirmar que la historia, esto va para Minor, es inconfusa e indivisiblemente historia humana política e historia de salvación. Y por tanto, toda opción histórica concreta del cristiano es a la vez una opción política y una opción de fe. La doctrina social de la Iglesia asume esta concepción de la historia y la proclama. Con ello descarta la existencia de dos historias, la profana y la sagrada, y de dos fines, el natural y el sobrenatural, porque Cristo es el único fin de la única historia. El Espíritu de Cristo actúa en la historia conduciéndola hacia su fin único. Entonces, visto este valor inigualable que tiene la historia, pero que lo tiene también porque Cristo mismo ha optado o ha asumido esta realidad humana, es por esto que nosotros descubrimos que la encarnación de Cristo, Cristo que se hace hombre y que viene al mundo y viene a tomar parte en el mundo con nosotros, pone su tienda en medio de nosotros, gracias a esta realidad, todo cobra un nuevo sentido. Por eso yo quería compartirles esta parte, este fragmento de la película de la Natividad, porque creo que nos ayuda a recordarnos qué implica la encarnación de Dios, el misterio del Dios encarnado y ese impacto que ya estábamos escuchando que tiene en la historia de la salvación. Lo vamos a ver, son unos cuantos minutos. Me cuentan si lo pueden escuchar. Muy bien, entonces retomando, ¿verdad? Ese Dios, perdón, si puede, ese micrófono, no sé quién es que tiene el micrófono activado, por favor. Fidelina tiene el micrófono. Fidelina tiene. Disculpen, ahorita lo voy a apagar, no me había dado cuenta. Gracias. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Entonces, ese Dios que toma carne, que se hace la criatura más vulnerable, la que más estuviese en riesgo al nacer, ¿verdad? El ser humano es el que más tarda en desarrollarse, el más frágil de todos los seres que existen, sobre todo del mundo animal, ¿verdad? Es el más frágil al nacer y el que tarda más en desarrollarse. Dios opta por hacerse el más frágil para redimir esa realidad, para encarnar nuestra realidad, para vivir el frío, para vivir en la mayor pobreza, para ser buena noticia a todos en todo momento, ¿verdad? Ese es el Dios que de alguna manera nos refleja que la historia humana es digna de Dios, porque es una historia humana amada profundamente por Dios. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la vida y misión de Jesús. La misión de Jesús y el ejemplo de su vida han dejado claro que la verdadera dignidad del hombre se encuentra en un espíritu liberado del mal y renovado por la gracia redentora de Cristo. Los evangelios muestran que Jesús no fue indiferente al problema de la dignidad y de los derechos de la persona, ni a las necesidades de los más pobres y débiles y de las víctimas de las injusticias. Él ha revelado una solidaridad real con los más pobres y desdichados. Ha luchado contra la injusticia, la hipocresía, el abuso de poder, el afán de lucro de los ricos,
indiferentes al sufrimiento de los más pobres, haciendo una enérgica llamada al compromiso por ellos. Jesús afirmó y proclamó la esencial igualdad entre los hombres, y en su mensaje se percibe una concepción del hombre entendida como ser social por su propia naturaleza. De esta radical igualdad y de la intrínseca sociabilidad del ser humano, nace la exigencia de que las relaciones en la vida social se establezcan según criterios de solidaridad y de justicia, vivificada e integrada por el amor. Jesús hará de la caridad, del amor al prójimo, mediación para el amor a Dios. Jesús sintetiza todo el decálogo en estos dos mandamientos, confirmando con ello como mandamiento divino el que era el primero y mayor de la ley de Moisés, y situando al mismo nivel el segundo mandamiento con las palabras: de ello depende la ley, que es la Torá, lo más importante para los judíos, y los profetas, que era una reafirmación de la ley. Para Jesús, el amor al otro está fundamentado en el amor de Dios. La razón de la caridad fraterna se sitúa en el ámbito de la paternidad de Dios y la filiación del cristiano. El amor, la caridad, se convierte en signo y prueba de fe. Sin amar al prójimo no existe relación con Dios. El amor fraterno es el mandamiento nuevo que nos trajo Jesús, y precisamente la caridad será el distintivo de los discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Juan 13:35. El fundamento de este planteamiento está en que Dios es nuestro Padre, Padre de todos los hombres, y por ello los hombres son hermanos con todas sus consecuencias. Más aún, la opción por los pobres de Dios se hace carne en su Hijo Jesús, con sus gestos, palabras, opciones y acciones. Jesús proclamó el amor de Dios por los pobres a lo largo de toda su vida. Lo selló con la cruz y lo testimonió con hechos, acogiendo a los pecadores, compartiendo mesa con los marginados, hospedándose en sus casas, sanando las dolencias de los excluidos, denunciando los ídolos de este mundo e inaugurando una nueva fraternidad donde los pobres son los primeros y los preferidos. De este modo se anuncia la gran obra que el Padre quiere realizar en la persona de su Hijo: instaurar un nuevo orden en el que se acabe con la opresión de los pobres y la humanidad viva la experiencia de la fraternidad. Él proclamó, acercó y ofreció realmente el reinado de Dios como una buena noticia de salvación liberadora a los pobres y pecadores, entre los que se contaban los rigurosamente excluidos. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que anuncie la buena noticia a los pobres. Lucas 4:18. Un aspecto importante de la opción preferencial es el propio empobrecimiento de Jesús. La condición de pobre que eligió Jesús y su compromiso con los pobres tienen que ser situados en el proceso kenótico de abajamiento que informó su estrategia salvífica. La encarnación fue el primer gran paso. El último será la cruz de un empobrecimiento, una kénosis de Dios que tendrá en la pobreza histórica de Jesús una especie de sacramento. Humanidad y pobreza son dos expresiones profundamente unidas del vaciamiento del Verbo. Jesús no vive la pobreza como un accidente, la vive como una elección, estilo, dimensión y revelación. La pobreza es para Jesús manifestación privilegiada de su relación filial con el Padre y de su relación fraterna, vivida en la entrega total a todos los hombres, especialmente a aquellos cuya pobreza compartió para enriquecerlos desde la solidaridad con su destino. Este empobrecimiento de Cristo le lleva a identificarse con ellos,
Los pobres serán presencia del Dios viviente en nuestras vidas. Lo que hagamos por cualquiera de ellos, lo estamos haciendo por el mismo Jesús. En el Evangelio, vida, obras y mensajes de Jesús, se contienen claramente algunas verdades que han forjado el pensamiento social de la Iglesia en su camino a través de los siglos, como lo son. Y de esto se hace eco la doctrina social de la Iglesia también. El papel liberador de Cristo, en primer lugar. La libertad traída por Cristo en el Espíritu Santo nos ha restituido la capacidad de la que nos había privado el pecado, de amar a Dios por encima de todo y de permanecer en comunión con Él. Somos liberados del amor desordenado hacia nosotros mismos, que es la causa del desprecio al prójimo y de las relaciones de dominio entre los hombres. Libertatis Consciencia 53. En segundo lugar, la doctrina social de la Iglesia reconoce la igual dignidad de todo ser humano, denuncia cualquier atentado contra ella como algo contrario al plan divino y pide un esfuerzo a todos, sobre todo a los responsables de las instituciones, por respetar y promover la dignidad de todos. En un tercer lugar, la doctrina social de la Iglesia proclama que es al hombre al que hay que salvar y explica cuál es el auténtico desarrollo humano, que además debe ser universal. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo hombre. Populorum Progressio 14. En cuarto lugar, como el Señor, la doctrina social de la Iglesia destaca como uno de sus principios permanentes la opción preferencial por los pobres y resalta sus exigencias para la Iglesia y los cristianos. Esta opción abarca también la defensa y lucha por los pueblos más empobrecidos. La opción o amor preferencial por los pobres es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Ya lo veíamos en los Santos Padres. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y consiguientemente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Solicitud Rey Sociales 42. En quinto y último lugar, la opción por los pobres implica, según la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad y la caridad política. Se trata, dirá Juan Pablo II, de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, a favor de un mundo más justo y fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres. La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Solicitud Rey Sociales 38. Esto en torno al tema de Jesús como Dios encarnado y como Jesús que asume toda esta realidad humana. No sé si hay alguna pregunta o comentario del tema hasta donde vamos. Padre, ¿por qué dice caridad política? No soy padre, pero Padre, no, no me quedaría. parece más padre. Mira, mi esposa. Ya le pasó una vez, ahí les voy a contar esa anécdota después de que le responda. No, mira, cuando hablamos de caridad política, hablamos de amor. De un amor que, como dijimos, la visión personalista del ser humano entiende al ser humano como, bueno, persona integral, con todas sus dimensiones. Pero la unión de todas estas personas que forman una comunidad, una familia, una comunidad y luego una sociedad, esta relación implica una relación de amor. Entonces,
desde una opción. La política al final es la toma de decisiones de gobierno que implican un cambio, que implican una dirección y una orientación. Es una caridad política, un amor o un poder que se ejerce desde el amor. Y el amor que implica cambio radical de estas situaciones para estos hermanos. De un amor que no es discurso, un amor que es opción por esta persona y por buscar que tenga una situación, una forma de vivir y de trabajar y desarrollarse dignamente. El día de ayer yo estaba escuchando la homilía del padre Martín Illescas en la Basílica de Santo Domingo, en la misa de la mañana de las 7, no, de las 5, creo, no, 5:30, 6, por ahí. Bueno, la cuestión es de que él decía, ahorita, en estas circunstancias, se sigue abriendo el país. Y a pesar de que no tenemos datos ciertos, o a la población no se nos dan datos ciertos de cuántas personas se están enfermando, etcétera, etcétera, a pesar de que hay mucho más riesgo de contagios, hay gente que evidentemente vemos en las calles que no están usando la mascarilla o la están usando mal. A pesar de que este riesgo implica también obligar a muchas personas a que vayan a laborar las instituciones y se puedan contagiar, la persona no es una prioridad. Las instituciones sociales de Guatemala pareciera ser que quieren priorizar el beneficio económico de un grupito con tal de que se recupere la economía de ellos y ellos mantengan sus ganancias. Así pareciera ser, no, es que están haciendo un bien, hay mucha gente que no ha podido ir a trabajar y demás, y entonces, bueno, por ellos vamos a abrir el país. Pero eso es una falacia, es un engaño, porque al final es, ahorita vamos a abrir el país porque el país no aguanta más tiempo en esta situación, porque no se quieren crear otras condiciones y otras instituciones y otras formas de laborar y de trabajar y de orientarnos en este contexto. Entonces hay que arriesgarnos todos a morir. Y yo entiendo lo que dice el presidente, porque el presidente tiene que tomar una postura intermedia, ¿verdad? Y yo también entiendo de que él, aunque sea médico y es consciente de las situaciones que están pasando y el riesgo a los cuales se coloca a la población, por el otro lado, pues hay presiones políticas de distintos sectores que quieren que se abra el país. Pero esto también implica arriesgar a cada persona humana. Entonces, la caridad política es pensar en el bien social de todos. Pensar por amor a las personas, a los hijos de Dios. Si yo supiera y tuviera bien metido en mi mente y corazón que este hermano es un hijo de Dios, yo lo dejaría salir a arriesgarse a la pandemia. Entonces, esa es la caridad política. A eso nos referíamos cuando hablábamos de caridad política en Minor. Luego la historia, ¿verdad? Fíjese que una vez fuimos, ya estábamos comprometidos, no, ya éramos recién casados con mi esposa. Una marcha, ¿verdad? Del Santísimo Sacramento que salía de Capuchinas, ¿verdad? No, era una procesión del Santísimo Sacramento por un jubileo eucarístico que había. Entonces eran varias parroquias. Entonces íbamos de parte de Capuchinas, porque yo en ese entonces vivía en la zona 1. Entonces, cabal, y yo iba y no llevaba muchos años de que yo había salido de los dominicos. Entonces yo llevaba mi morral como siempre y vestido pues, o sea, de una forma casual, ¿verdad? Pero pues yo, ¿verdad? Y acompañando y cantando con la gente, ¿verdad? Entonces, una monja cuando pasamos por Santa Rosa le dice a mi esposa, ay, el padre, él es el padre, ¿verdad? Mi esposa se queda, no sabía qué decir, ¿verdad? Por un lado, pues era mi esposa y por el otro lado se quedó así, ¿verdad? Entonces, pero no soy padre, ¿verdad? No soy padre. Entonces yo siempre lo aclaro, pero entiendo que como toda la gran mayoría de los que los están formando son sacerdotes, pues yo entiendo, ¿verdad? Entonces, eso, no sé si alguien quería aportar algo más en torno a este tema o entramos ya al reino de Dios. Bueno, al tema del reino de Dios, obviamente. ¿Eliberto? Licenciado, Y después hablamos. Dele, Eliberto. hablamos. No, referente al esto de la caridad política que usted mencionaba, digamos prácticamente es como llamémoslo, pedagogía que Jesús implementó en su tiempo, creo yo, porque a este tiempo a Jesús también había mucha injusticia, ¿verdad? En el bien común y todo esto, entonces Jesús trató de a implementar esta política en el sentido del amor, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, sí.
en eso quería aportar un poquito, ¿verdad? Coincido completamente, ¿verdad? La pedagogía, la forma como Dios nos enseña cómo debemos de orientar nuestras acciones. Sí, totalmente, totalmente. Maynor iba a complementar algo. José Roberto. Sí, quería, más que todo es una curiosidad. Sí, sí. Entonces, cuando escuchaba precisamente ese término de solidaridad y el asunto de la caridad política, me ponía a mi mente pues a Juan Pablo II y yo me preguntaba sobre esta situación de ese grupo Solidaridad que utilizaban en Polonia. ¿Es una idea original de Juan Pablo II o es algo que ya había surgido o no sé? Pero llama la curiosidad el nombre precisamente para una entidad de un sindicato, por ejemplo. Yo tengo el entendimiento, dentro de toda la situación que vivía Polonia, tengo el entendimiento que este grupo, de alguna manera, fue algo que desarrolló él con un grupo de laicos afines a él, porque recuérdense que él, desde ser sacerdote, él tenía su grupo de jóvenes que se iban con él y iban a subirse a las montañas y demás. Cada uno después fue encontrando sus áreas de trabajo y demás. Entonces, él fue a través de este grupo, primero acompañando, desde que eran jóvenes, acompañando a algunos, fue dándose cuenta de las necesidades que habían de orientación en la vida familiar. Entonces, bueno, escribió sobre la vida familiar. Después, ya en el ámbito laboral, acompañando a las personas que eran obreras y habiendo vivido él existencialmente el ser obrero, entonces él quiso iluminar esa realidad y se creó este ámbito de solidaridad y cobró mucha más fuerza en primer sentido porque fue un referente, un paradigma o un modelo de cómo se podía vivir la relación social entre el obrero y los propietarios y las exigencias justas de relación con los ciudadanos dentro de un contexto de la vida soviética, ¿verdad? Entonces, desde lo que yo tengo conocimiento, porque no me he especializado en el tema de Karol Wojtyla y particularmente el movimiento Solidaridad, pero sí tengo entendido que era un grupo donde, si bien él fue inspirador, orientador y guía, era un grupo que formó él con otros laicos. Entonces, digamos que lo llevaron juntos, ¿verdad? Que yo sepa, no fue él el único fundador. Hubo una inquietud común, digamos. Minor lo que iba a decir, no sé si lo va a decir todavía o si... Bueno, sí, lo que yo quería decir es qué casualidad que ahora que ya se terminaron los préstamos que hicieron millonarios y que no sabemos a dónde fueron a parar, ahora sí hay que abrir el país, ahora hay un conflicto entre el presidente y vicepresidente, cómo la política siempre sucia resurge y que ahora el mismo presidente tilda de irresponsables a los que se están enfermando, cuando ustedes saben que la mayoría de la gente sale porque necesita trabajar, ¿verdad? Y él no fue irresponsable entonces al enfermarse él mismo. Entonces, qué mal ejemplo. Realmente, por eso le preguntaba qué era la caridad política, porque nunca yo estudié ciencias políticas y nunca estudié el término caridad política, ¿verdad? Viéndolo así, porque es que en realidad no debe ser caridad. Eso debe ser una política de Estado, porque para eso existe el Estado. Si no, no tuviera razón de ser. Exacto. No, y digamos que desde el ámbito secular, desde las ciencias sociales y políticas, eso es una exigencia del Estado. Pero cuando me pongo los lentes como cristiano, bueno, no me los pongo, los tengo incluidos, mis ojos son cristianos. Desde mi realidad cristiana, yo sé que tengo que ejercer, si tengo un rol político, desde la caridad. Tengo que interrelacionarme y buscar el bien de los demás. Tristemente no siempre pasa, ¿verdad? Y en la política, pues Guatemala tiene una historia y pues usted sabe más de esto, ¿verdad? No solo desde la época criolla y los criollos actuales, etcétera, ¿verdad? O sea, hay una realidad en Guatemala que viene ahí, pero el Evangelio nos viene a orientar. Nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro vecindario, a nuestros vecinos, a todo nuestro campo de acción pastoral, orientarnos a esta vivencia del Evangelio, de la caridad, ¿verdad? Y a vivir esta caridad política. Esa es la orientación que tenemos que dar nosotros como cristianos. Y como bien decía Minor, ¿verdad? O sea, eh, obviamente en las ciencias políticas esto no llega porque viene desde la fe, pero debiera de llegar a través de nosotros. Y debe llegar. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero digamos, por ahí tenemos que ir entrando, ¿verdad? Por ahí tenemos que ir entrando. Es lo que vamos a ir viendo ahorita con el tema del reino de Dios.
José Roberto, vi que después volvió a activar el micrófono. ¿Iba a decir algo más? No, solo agradecerle, licenciado, muy amable. No hay problema, para eso estamos, no se preocupe. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre el tema del reino de Dios. Elegí esta imagen no solo por el tema de él y el niño, el desfavorecido, el más pequeño, él en la mesa junto a pecadores, sino el tema del banquete, que aparece muchas veces al abordar las parábolas del reino de Dios, o los símbolos, o las formas de hablar de Dios sobre cómo será el reino. Bueno, el reino de Dios. El centro absoluto de la predicación de Cristo es el reino de Dios. Jesús anuncia con sus palabras y obras la cercanía y presencia del reino. Es más, lo va a relacionar con su propia persona. Para Jesús, el reino de Dios es la realidad fundamental de la salvación de Dios que Dios da al hombre. Aceptar el reino significa encontrar la salvación. Un reino de vida y liberación del hombre de todo aquello que lo oprime. Por ello, Jesús une definitivamente la causa de Dios, el reino, a la causa de los hombres. El reino es un mundo de justicia, libertad, amor, verdad y paz, como expresión de la soberana voluntad de Dios a favor de los hombres. A mí se me viene mucho cuando narro el tema del reino de Dios, me recuerdo del padre Zuleta, ¿verdad? Porque nos daba clases de teología, y hablando de teología y él hablando del reino de Dios, me recuerdo que cantaba la canción esa de tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Bueno, nos sirve, ¿verdad? Para recordar. Entonces, el reino de Dios es eso. Eso es lo que buscamos y la causa de Dios. El reino de Dios no se identifica con ninguna estructura humana. Y esto lo quiero ser muy claro. El reino de Dios no se identifica con ninguna estructura humana, nación, estructura política, ni institución religiosa. Está, sin embargo, presente en el mundo de forma activa y lo transforma. Se hace presente como una nueva forma de ser hombre, basada en el amor y en el servicio, y transforma toda la humanidad, dándole su auténtico sentido en orden a la construcción de la fraternidad universal. Es una energía que crece, se desarrolla y transforma toda forma de vida humana. Esta energía es expansiva y se identifica con el amor y la verdad que promueve la justicia y la paz entre los hombres, combatiendo contra el reino de la injusticia. Los destinatarios del reino son todos los hombres, pero de una manera especial los más pobres. Respecto a cada hombre, el reino implica en este mundo la conversión a Dios, mediante la renuncia al pecado, la práctica de la justicia y la solidaridad para con los demás hombres, y el cuidado y el uso debido de los bienes. En cuanto a la sociedad, exige también la construcción de unas estructuras e instituciones justas y solidarias. El reino tiene una doble dimensión, temporal y escatológica. Ustedes que están ahorita con Evelyn, con la licenciada Evelyn, con el tema de escatología, ¿verdad? Es esta doble dimensión en el reino, temporal y escatológica. Temporal por ser iniciado ya por Cristo, con implicaciones temporales liberadoras. Y la escatológica, pues aún no ha alcanzado su plenitud del reino. Los pequeños logros históricos y progresos son signos del reino de Dios, pero no hay una confusión entre unos y otros, porque el reino no llega a plenitud por los simples esfuerzos humanos. Necesita de una intervención salvífica de Dios. Esta relación de no confusión, de continuidad y vinculación entre el proceso histórico y el reino de Dios exige que el cristiano y la iglesia se comprometan en ese proceso intramundano e histórico, iluminando y vivificando las realidades temporales. La fe cristiana sabe que la realización plena del mundo es acontecimiento escatológico. Cristo es el que libera y la liberación plena está en el futuro. La plena. Por ello, toda la historia se orienta hacia el futuro, un futuro que se va desarrollando en las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia. Ya lo veíamos la semana anterior. Así, la escatología es el motor que mueve la historia,
Por una parte es orientación hacia el futuro y por otra implica atención y compromiso con lo real histórico. La realización del presente se ordena a lo que vendrá y lo que vendrá alimenta, alienta y da sentido a la historia, al aquí y ahora que exige vivir ya desde lo que se espera. Socialmente, la escatología revela también el carácter no definitivo, sino provisional y de prueba de todas las realizaciones humanas. La esperanza que brota de la fe en las promesas escatológicas y que proyecta la historia y al mundo hacia su culminación final, en la que Dios intervendrá definitivamente, es instancia crítica que desabsolutiza todo compromiso sociopolítico y sus logros. Repito esa parte porque es importante. La esperanza que brota de la fe en las promesas escatológicas y que proyecta la historia y al mundo hacia su culminación final, en la que Dios intervendrá definitivamente, es instancia crítica que desabsolutiza todo compromiso sociopolítico y sus logros. Frente a todo triunfalismo intrahistórico o frente a todo apego idolátrico a las propias concepciones, a las opciones tomadas o a los logros conseguidos, el creyente, a la luz de su fe esperanza, presenta la reserva escatológica. El cristiano sabe que la liberación plena de los seres humanos y los pueblos trasciende las posibilidades de la humanidad y la historia y es algo reservado a la intervención última de Dios. Esta reserva escatológica impide idolatrizar cualquier compromiso y sus logros y los convierte en provisionales o penúltimos. Desde la liberación plena esperada, el creyente se ve urgido a denunciar los límites y ambigüedades de todo proceso histórico y a mantener abiertos tales procesos a un futuro siempre posible de mejor realización. En este sentido, la fe se convierte en instancia crítica, pero también dinamizadora de todo compromiso. El ser cristiano conduce no a la ausencia de compromiso, sino a una implicación desde dentro, aportando nuevas luces, denunciando y sobre todo animando a la búsqueda de nuevos caminos. Y esto lo subrayo porque la iglesia también fue consciente, y esto también es parte de cuando se empezó a desarrollar la doctrina social de la iglesia. Surgieron partidos que eran de inspiración católica. En algún momento algún sacerdote se implicó en el inicio de estos partidos políticos en Italia, o surgió partidos políticos que se decían católicos o que eran de democracia cristiana, y tristemente pues muchas personas se ilusionaron, dijeron, bueno, este es el proyecto de Dios, este es el reino de Dios, este partido, y después los miembros de esos partidos tal vez no lograron lo que idealizaban estas personas que ponían su esperanza en ellos, no lograron esas cosas, y algunos perdieron la fe, porque idealizaron esto y no tuvieron en cuenta que si bien podemos hacer luchas acá, si bien, pues podríamos decir, el liberalismo ha tenido sus logros comparado a como estábamos en la sociedad feudal, el socialismo también ha tenido sus logros en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas y a ir más allá del mero estar subordinado a otros. Pero, a su vez, hay que tener, y el cristiano tiene que tener una instancia crítica, porque estos partidos no existieron siempre, y a su tiempo llegarán a su fin. Estas ideologías también. Nosotros no nos amarramos a una ideología, no nos amarramos a un político. Es cierto, tomaremos opciones políticas porque vivimos en una historia y porque tenemos que elegir, pero esto no nos deja o no nos impide el que nosotros reconozcamos de que todo esto es transitorio y temporal, que llegará a su culmen el reino de Dios, pero no vamos a absolutizar ninguna de estas instancias como que si ellas fueran el reino de Dios. El reino de Dios y la doctrina social de la iglesia. Bueno, en primer lugar hay que decir, el reino de Dios, la doctrina social de la iglesia tiene presente esta relación de continuidad entre el progreso humano y el reino de Dios. O sea, sabemos de que hay una unidad ahí y en eso estamos en consonancia con el evangelio. Y eso es lo que promueve la iglesia.
no rechaza la realidad humana, la asume. En segundo lugar, anima, impulsa, perdón, ahí se me faltó la A, impulsa e ilumina el compromiso social y político del cristiano, apostando por un legítimo pluralismo. La doctrina social va a orientar al cristiano y decirle, bueno, tenés que comprometerte con la sociedad y también en la política, pero también sabe que hay diversidad y no te vamos a decir elegí este partido, elegí esto. No, tu conciencia, que es la voz de Dios en ti, te llevará a tomar las elecciones que correspondan. Por ello, decía en 80º año, creo que era Pablo VI, si no me equivoco, por ello dirigimos nuevamente a todos los cristianos de manera apremiante un llamamiento a la acción. No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar injusticias graves, promover denuncias contra cierta audacia profética. Todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero podrá suceder que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen el mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. No, es que este partido refleja más los ideales del cristiano, pero otro dice que no. Entiendan todos que en tales casos, dicen los padres conciliares, a nadie le está permitido reivindicar a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Gaudium et Spes 43. Por eso la Iglesia siempre es muy crítica, y la Conferencia Episcopal lo ha sido, cuando empieza a surgir que Valdizón u otros grupos u otros partidos u otros personajes, pero se me viene a la mente utilizan la Iglesia o se presentan con mesianismos falsos queriendo engañar a la población o queriendo reivindicarse la elección divina. O sea, en ese sentido tenemos que ser muy críticos. Y por eso la Iglesia dice, no hay que mezclar, o sea, si bien es cierto que hay un actuar político, hay una acción de Dios y Dios va obrando, no vamos a aceptar que alguien se esté autodenominando el Mesías aquí entre nosotros como el Salvador en Guatemala porque él fue elegido por Dios, etcétera, etcétera. O sea, tampoco. Eso no va. Luego, el tercer punto, la vocación y misión de los laicos está en el ámbito secular, y en donde secular significa en el siglo, en la realidad mundana. ¿Qué es lo que pasaba antes, verdad? Se decía, ¿verdad?, que había que estar lejos, de alguna manera, del mundo, de la carne y del pecado. Del demonio, de la carne y del mundo. Pero no es lo que se quería comunicar no es que el mundo sea equivalente a pecado, es la mundanidad, el actuar según los criterios del mundo y no los criterios de Dios. Entonces, en ese sentido, la Iglesia pues es clara, ¿verdad?, de que nuestra vocación y misión está en el campo secular. Ahí nos comprometemos. Lo propio de los laicos, dice Apostolicam Actuositatem, el decreto de los santos padres conciliares, es vivir en medio del mundo y de los asuntos temporales. Dios llama a los laicos a que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, lo que decíamos la semana anterior con Minor, ¿verdad? Y finalmente, para cerrar ya este tema del reino de Dios y pasaría a los temas propios de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia invita a los cristianos a participar de la sociedad civil como exigencia de las 3 virtudes teologales que hemos de vivir. Entonces, veamos, las enseñanzas sociales de la Iglesia invitan a los cristianos y de manera particular a los laicos, por lo específico de su vocación, a participar en la sociedad civil como una exigencia de su fe, en primer lugar.
como una dimensión de su esperanza por esa visión escatológica y como una manifestación de su amor. La caridad no puede ir separada de la justicia. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. Repito, la Iglesia, la institución eclesial, la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. Ella no puede ni debe sustituir al Estado, lo que decía Maynor, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales. No puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera a la Iglesia trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Al final lo que se está diciendo es el ser humano es el que logra estas realidades. No es la Iglesia la que tiene que armar su partido político para que se den estos cambios. Obviamente, en la historia de la Iglesia, y nosotros lo sabemos, en la historia de la Iglesia en Guatemala, y no me dejará mentir Maynor, y eso aplica a Guatemala y a todas las sociedades y a la historia en general, universal desde la existencia del cristianismo, estoy hablando yo, ¿verdad? La Iglesia ha creado instituciones, o sea, digamos, hay, ¿cómo se llaman? Congregaciones hospitalarias. La Iglesia fue la primera en difundir una educación, ¿verdad? Existió la educación pública, pero antes existía la educación catedraliza parroquial. Entonces, digamos, la Iglesia, cuando algo no está, a veces tiende a suplir, porque el Estado no llena. Pero no es que la Iglesia quiera sustituir al Estado, es que ante la necesidad y la exigencia del Evangelio, la Iglesia responde y procura realizar instituciones que sean paradigmáticas y referentes, es decir, luz en la oscuridad, fermento en la masa. Eso es, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé, yo vi que en algún momento alguien creo que iba a intervenir mientras yo estaba hablando sobre el tema del reino de Dios, no sé si alguien iba a hablar de ello, si no quiero acotar algo sobre la opción por los pobres. Sí, Mayna. Sí, decir que el reino de Dios es también terrenal. Usted habla del proceso, ¿verdad? Escatológico, pero como es proceso, incluye también la tierra y el bienestar ahora. Lo para que luego decíamos, tener la doble un dimensión. mejor, ¿verdad? Para tener un mejor bienestar. Sí, Ya porque al final es una dimensión temporal, como decíamos, y Ujú. escatológica, ¿verdad? No se acaba ahorita, o sea, no la idealizamos, que ya la hicimos acá, pero la estamos haciendo, y a la vez se proyecta la esperanza de que se va cumpliendo y se va logrando, y estamos cerca, o sea, a eso vamos, ¿verdad? Estamos más cerca de hace 2000 años. Y tal vez solo recordarle a Vinicio Cerezo, el que fue el presidente de la democracia cristiana guatemalteca, la gran esperanza después de los gobiernos militares, dice que se convirtió en el gobierno civil que inicia con esa, bueno, corrupción siempre ha habido, pero y con contratar a su misma gente, y bueno, y para no hacer larga la historia, le ganó una isla Vinicio Cerezo a Julio Iglesias en una subasta. Siendo un hombre pobre, se convirtió en hombre rico. ¿Dónde está esa isla para ir? Porque es de todos. Claro. Exactamente, exactamente. Solo que les interrumpa, me acaban de llamar mis chismógrafos de prensa. Arrestaron a César Montes en la frontera con México y va a ser ahorita un gran camote porque ahí se va a discutir algunas cosas de que estaban intentando meter a la iglesia en el camote y César Montes se los estaba queriendo meter entre los pies. Sí, así tiende a suceder, ya cuando uno va leyendo a la hora de la hora los procesos de juicio. Yo estaba leyendo el de Monseñor Gerardi hace unos días, entonces ya uno ya va viendo cómo va apareciendo la realidad, ¿verdad? Pero siempre pasa así, ¿verdad? O sea, al final se busca mentir, no se busca la verdad, no se construye el reino, ¿verdad? Tristemente, tristemente. Muy bien, entonces solo quiero acotar un tema. Cuando se estaba hablando esto de la opción por los pobres y demás, y que Jesús se hizo pobre y demás, también hay que tener un sano equilibrio. En este sentido no me dejará mentir Sor Alba, ¿verdad? En el caso de la historia franciscana, también hubo hermanos franciscanos que
o sea, entendieron a tal radicalidad que Jesús se vino a ser pobre, que ya era que Jesús quería ser pobre y vivir en pobreza y vivir en una pobreza extrema y casi contraria a la dignidad humana. Entonces, creo que fueron los Fraticelli, si no me equivoco, fue una herejía que se dio dentro de la historia de los franciscanos, ¿verdad? Sobre todo creo que de los frailes menores que conocemos hoy, ¿verdad? No los conventuales, porque pues la familia franciscana tiene muchas ramas. Entonces, recordar eso también, o sea, también Jesús también vivió en pobreza porque así pudo aportar a distintos grupos sociales, a distintos miembros de la sociedad, y también hizo una opción clara por los pobres. No necesariamente los pobres de que aparecerán desde otras relecturas que son más espiritualizadas, ¿verdad? O diluidas. O sea, también es cierto, existe pobreza espiritual, pero Jesús vivió entre los pobres, vivía en Cafarnaúm, vivió en Nazaret, no vivió en Séforis, no vivió en Jerusalén. O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? De que hubo una opción existencial y un designio salvífico que así fuera, para que se iluminaran esas realidades. Muy bien, entonces, ahorita es el momento donde ustedes van a preparar su celular y van a hablar con su grupo. Van a tener 6 minutos. ¿Qué vamos a hacer en 6 minutos? Esto se le llama Phillips 66, es una técnica que ustedes podrán utilizar con sus alumnos también cuando ustedes ya estén dando las clases de doctrina social de la iglesia. Entonces, Phillips 66 implica, hay 6 integrantes, ahora hay menos, entonces van a tener un poquito más de tiempo. Van a hablar durante 6 minutos, aportando cada uno y procurando que haya, por favor, siempre nombren dentro del grupo una persona que dé la palabra, una persona que lleve el tiempo y una que esté anotando las ideas principales que va jalando, el que mejor pueda sintetizar de lo que están diciendo los demás. Esos 3 roles sí tienen que quedar, por favor. Y si son pareja, igual, así que alguno tenga esos roles, porque es importante. Alguien que esté tomando nota, alguien que esté llevando el tiempo y alguien que pueda dar la palabra y también dar las gracias al que aportó, ¿verdad? Para que a manera de que después de que ustedes dialoguen del tema que ustedes eligieron, esa síntesis se pueda leer o compartir con los compañeros, que no sea muy extensa, porque igual tenemos poco tiempo, pero que dirían en inglés, in a nutshell, en una semillita, o sea, en una síntesis muy breve, pero concisa, logremos tener una idea de qué dice la doctrina social sobre el tema elegido y leído. Entonces, en este momento, por favor, a través de WhatsApp, van a ser ustedes, yo agradecería si activan sus cámaras de la computadora, hacen la llamada a sus compañeros, videollamada idealmente para que se puedan ver las caras, ¿verdad? Porque el cerebro reacciona mejor. Van dialogando y compartiendo, tómense tiempo, van compartiendo sobre el tema que ustedes eligieron y para el cual se anotaron, ¿ok? Entonces voy a número, creo que es por ahí, ¿verdad, Sornayeli? Entonces les voy a tomar el tiempo ahorita. Les voy a dar tiempo para que se integren en la llamada, entonces voy a poner en mi cronómetro 8 minutos. Ahorita les voy a proyectar mi cronómetro. Licenciado, buenos días. Sí, buen día. Licenciado. Lo que pasa ¿Sí? es que, como se llama, nosotros no contamos con WhatsApp, no sé qué podríamos hacer nosotros en ese sentido. ¿Qué les había dicho la semana anterior? Porque ya les había indicado la semana anterior qué podían hacer. No sé si recuerda. No, yo no me recuerdo. Que se llamaran por teléfono. Vale, muchas gracias. O hacen otra llamada de otra reunión de Meet mientras hacen esta reunión. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a proyectar el temporizador. Permítanme, y aquí lo tengo listo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Mejor dicho, voy a compartir. Sí. Estamos aquí ya con Roberto en el WhatsApp, pero ¿Sí? tenemos una duda porque nosotros lo que tenemos es comunicación social y somos solo 2. No importa. Alguien que esté tomando, o toman nota los dos, puede ser, ¿verdad? Y uno que esté, bueno, en ese caso no necesitan nadie que les dé la palabra. Entonces, digamos, si son puramente pareja, pues no hay problema. ¿Y qué hacemos en el contexto si nos repite de nuevo Sí, las sintetizar y instrucciones, por compartir favor? lo que entendieron o lo que podrían sintetizar o compartir sobre el tema que leyeron. Y pues básicamente compartirlo y sintetizar las ideas principales que quisieran compartir a sus compañeros sobre ese tema.
Ok, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos un caso, un tema específico en sí Sí, en la todos se les dio doctrina. un tema, digamos, el tema que se les dio a ustedes era la comunicación social, otros tienen la familia, entonces ustedes nos tendrían que aportar qué dice la doctrina social de la iglesia sobre la familia, qué dice la doctrina social de la iglesia, en este caso, sobre los medios de comunicación social sería. Ok, pero digamos, nosotros no teníamos nada, digamos, no hay un apartado específico al respecto, sino que más que todo es como transversal de la responsabilidad que Ok, tienen pero los digamos, medios de comunicación. compártanlo, dialóguenlo juntos y después ya esa síntesis de esas ideas que obtuvieron de lo que leyeron, las comparten al grupo. Ok, primero hablamos por teléfono entre nosotros y después, Ya lo no. van a compartir aquí en la plenaria. Ok, perfecto, gracias. Muy bien.
Queda un minuto y regresamos a la plenaria. Muy bien, nos integramos ya a la reunión. Les voy a pedir que por favor vayan terminando la llamada, porque ahorita pues ya tenemos que aportar ya en grupo, ¿verdad? Entonces la llamada en este momento ya debería de haberse terminado. Entonces voy a abrir un jam. El grupo que estaba a cargo de el tema de la familia va a ser el que va a iniciar, por favor, por orden de expansión, ¿verdad? Entonces ahorita voy a dejar de presentar para abrir el jam. A ver si aparece aquí donde está abierto el jam. Ok, déjenme ver si está aquí. Según yo abrí un jam, pero no me aparece. Déjenme ver si... Ok, no importa. Por favor, el grupo de la familia que nos comparta y los demás pues vamos tomando nota, ¿verdad? Sobre qué pudieron entender sobre el tema de la familia. Por favor, no nos podemos sobrepasar de 6 minutos y si hacemos menos, pues en parte será mejor. No escucho al grupo que está a cargo de la familia. A través Si del no falta chat otro que se el Jamboard. Sí, si no está listo el grupo que es el de la familia, entonces les voy a pedir a los del grupo del trabajo que nos empiecen a aportar, que activen su micrófono y empiecen a aportar. Buenos días, compañeros. En este momento voy a tratar de ponerles a César. Él es el encargado de dar la síntesis de lo que entendimos con relación al trabajo según el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Sí, así es, del trabajo. Excelente. ¿Ya, César? Muy bien, compañeros, vamos a hablar del trabajo humano y de algunos aspectos bíblicos, ya que sabemos que la tarea de cultivar y custodiar la tierra, pues Dios le designó al hombre. Como primer punto, quisiera hablarles un poquito sobre una cuestionante que muchas veces la mayoría de personas creen, que piensan que el trabajo es un castigo, y cuando piensan en trabajo dicen, ay, por culpa de Adán y Eva, ve todo lo que me está pasando ahorita, estoy sudando la gota amarga, ¿verdad? Sin embargo, vemos en el numeral 256 del capítulo 6, donde habla del trabajo, lo siguiente: el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída. Quiere decir que antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, este trabajo ya les precedía. El encargo de dominar y cultivar la tierra ya estaba previsto de parte de Dios para con el ser humano. Luego dice, no es por ello ni un castigo ni una maldición. Se convierte en fatiga y pena a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces esto, antes de seguir con el tema, es muy importante recalcarlo para que nosotros como cristianos y ya más formados, ya no pensemos de esa manera, y cuando alguien salga con este tipo de idea, pues puede corregirle con caridad. Luego otro punto que voy a tocar, que tocamos en el grupo, fue sobre Jesús trabajador. Alicia nos exponía ahí que el mayor trabajo de Jesús fue trabajar por la liberación del hombre. Él sanaba enfermos, él liberaba demonios,
Pero también vemos que antes de su misión, él estuvo trabajando junto con José, aprendiendo el trabajo de carpintería, aprendiendo cómo iban las cosas. Él sudó también de su frente, él también se ganó el pan nuestro de cada día, y trabajó pues como carpintero. Luego también, además de trabajar por la liberación del hombre ya en su ministerio, muchos le llamaban maestro, rabí o raboni, y quiera que no, también en el antiguo Israel, esa era un trabajo, era una opción, era algo que merecía sustento. Jesús siempre fue un trabajador. Luego, en el punto número 3, nos hablaba sobre los derechos de los trabajadores. Y entre ellos, pues, vamos a destacar es de que uno de los derechos es, primero, que sea pagado conforme a su trabajo. El empresario o el dueño de la empresa no puede obviar esta remuneración, este derecho que tiene todo trabajador de recibir su salario para su sustento y el de su familia. También entre los derechos tiene también derecho a formar sindicato, pero con el objetivo que vele por el beneficio de los trabajadores, ya que muchos solo velan por el bien propio nada más. También otro punto importante es el de hacer huelgas pacíficas, es decir, nada de dañar al prójimo, nada de hacer daño a terceros, siempre en la paz del Señor para reclamar los derechos de forma pacífica. Muchas gracias, eso es nuestro pequeño resumen sobre el trabajo. Excelente, muchas gracias. Vean, ya se activó el Jam, les mandé a través de mensaje de texto de aquí de Google Meet, les aparece el link, entonces ahí pueden ver la síntesis que voy colocando de cada tema que están aportando ustedes. Igual si alguien quiere aportar, puede aportar. Vamos entonces, el tema de la familia ya está disponible, porque si no está listo el tema de la familia, entonces de inmediato pasamos con la vida económica. Licenciado, disculpe, nos falta todavía. ¿Podemos? Okay, vamos con la vida económica entonces, no hay problema. Por favor, Josefa y Fidelina. Buenos días a todos y a todas, licenciado. Pues a nosotras nos tocó leer y hacer una breve síntesis sobre la vida económica según la doctrina social de la Iglesia. Pues leyéndolo todo, pues descubrimos que es parte fundamental, ya que sin el dinero nadie puede vivir. Ahora bien, cómo y de qué manera se administra es otra realidad. Aquí el compendio nos pide y nos hace ver un equilibrio entre los ricos y entre los pobres. Más que todo es el llamados a las y también que el rico no discrimine al pobre. Y desde ahí se crea el bien común. Desde ahí se va integrando pues todo el ser social y la realidad de compartir la solidaridad con los demás, también en que todos tienen derecho a la realidad económica. En el caso es el bien común. Y esto está también la actividad económica como la actividad que también es respuesta del hombre a Dios. También es un lugar de santificación. También puede ser como fuente de fraternidad, porque ahí es donde se crea la unidad desde ahí. También es buscar y perfeccionar la obra del Creador. O sea, con la economía se puede crear todo eso con lo que Dios ha dado. También es el desarrollo, el rol no es equitativo porque está en pocas manos. O sea, eso es lo que logramos, pero ahorita dejo a Josefa que ella va a complementar también. Buenos días a todos. Buen día. Escuchamos. Pues lo que ya pudimos sacar ahí también es que la economía existe para la persona, no la persona para la economía. Y también toda la vida económica debe estar informada por principios morales, que tanto las empresas como también el Estado y pues deben de velar
si están protegiendo o dificultando la vida humana con todo lo que están generando, o sea, de la economía, y también tienen la responsabilidad, o sea, todas las personas tenemos la responsabilidad de no solo velar por nuestros propios bienes, sino que también de los demás, porque, o sea, todos los bienes es un don de Dios, y el ser humano es un administrador y debe de ser una buena administrador, de usar los bienes, de generarlo. Tiene la responsabilidad de producirlo, pero tampoco se afana de acumularlo, sino que tiene que tener un equilibrio en generar la economía. Y también habla de la globalización, que tiene sus ventajas y desventajas, porque la globalización pues es una oportunidad de desarrollo, pero a la vez solo está favoreciendo a los que tienen posibilidades y siempre lo ha dejado al margen a los pobres o también los países subdesarrollados. Y todas las personas tienen derecho a la vida y a las necesidades vitales. Por ejemplo, alimentación, vestuario, educación y todo eso. Y es una responsabilidad de todos de velar por el prójimo, no solo por mis propios intereses, sino que también de los demás. Porque la doctrina social pues nos invita y nos recalca la solidaridad, la caridad y el bien común. Muchas gracias, Sor. Entonces, aquí voy a hacer una pausa antes de que empiece la vida política. Entonces, solo recordar, estoy dando la oportunidad, ¿verdad?, de que puedan adquirir puntos extras. Hay un trabajo que es para adquirir puntos extras, 5 o 10 puntos, todavía lo estoy considerando. Les envío una invitación por WhatsApp a una conferencia del CELAM que se va a dar esta semana con uno de los teólogos pastoralistas, discípulo del Papa Francisco y desarrollador de la pastoral urbana, Monseñor Gali, él y otro discípulo de él, que es uno de los mayores exponentes teológicos actuales, ¿verdad?, que es de Boston College, que van a exponer un poquito las ideas centrales de Fratelli Tutti. Entonces, quienes quieran, pues, acceder a esta oportunidad, vamos a asistir a la conferencia, tomar notas y elaborar un ensayo. Un ensayo es un documento que debiera de tener alrededor, pienso yo, de 500 palabras, o podría ser 700, entre 500 y 700, que tenga introducción, que tenga cuerpo y que tenga conclusión. ¿Qué debiera de aportar? La opinión personal y la síntesis personal de lo que se presentó ahí. Entonces usted está escribiendo, por ejemplo, sería bueno anotar sus ideas principales y luego ir redactando el contenido, después hace la introducción y después la conclusión. ¿Qué entendí? ¿Qué aprendí? ¿Y cuál es la síntesis? Ofrezco que el mejor artículo sea publicado, o al menos luchemos para que sea publicado en la revista UMES. Entonces, pues depende de ustedes, ¿verdad? El ensayo, pues lo menos 500 palabras, ¿verdad? Lo menos. Entonces, eso es lo que quería aportar. Y si no hay ninguna pregunta, pasamos con la vida política. ¿Para cuándo dijo? Esto sería para les doy 2 semanas, porque como la conferencia es el jueves, para que tengan tiempo para redactar y hacerlo lo mejor posible. Vale. ¿Está la conferencia? En WhatsApp compartí el link de Zoom para que puedan unirse a la conferencia y la publicidad, digamos, el arte. Yo no estoy en el grupo, no aparezco en el grupo de WhatsApp. No se integró al grupo de WhatsApp. Se puede integrar a través del aula virtual. Ahí está el link específico. Si no, si alguno de los compañeros le puede compartir a través de otro medio, se los agradeceré mucho, porque ahorita realmente decirles que a través de correo electrónico ahorita lo voy a hacer, lo veo difícil. Voy a intentarlo porque ya es la segunda solicitud que tendría. Entonces voy a tratar de mantenerla en mente. Oye, Eliberto.
Muy bien, pasamos entonces con la vida política, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos ahorita sobre la vida política un poco, sobre todo, un documento que encontró Minor y también el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y acá nosotros logramos encontrar que el compendio precisamente menciona que la autoridad política pertenece al orden preestablecido por Dios y que debe atender al bien común de las personas, pero también al de la creación, no solo los seres humanos, sino que todo aquello que el Señor ha creado. También vimos que el gobierno debe armonizar con la justicia en los diversos niveles sectoriales. Para esto requiere la participación de todos los ciudadanos. Vimos que el Estado debe centrarse en la democracia como una forma de gobierno que permite la participación de la población y que garantice la protección de los derechos humanos, además de que respete y promueva los valores morales y humanos, y también, sobre todo, que proteja la dignidad de las personas. En esto tiene mucho sustento la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? La protección de la dignidad de las personas. También vimos que es importante la participación de los 3 organismos del Estado. Acá en Guatemala contamos con los 3. Cada uno de ellos debe participar precisamente en el manejo de esta política que vaya encaminada al bien común. Y logramos establecer como qué función podría tener cada uno de ellos. Por ejemplo, el organismo ejecutivo debe ser un gobierno de carácter laico, es decir, que no adopte una religión o una doctrina o una ideología determinada, ¿verdad? Sino que sea laico. También la Iglesia Católica promueve esto, ¿verdad? Que los estados sean laicos, precisamente por la libertad de religión, la libertad de culto que todos los seres humanos tenemos como un derecho fundamental. También, en cuanto al organismo judicial, vimos que este organismo debe colaborar precisamente dentro de cada uno de los procesos que lleven a cabo la búsqueda de la verdad siempre. Y el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que para poder averiguar esta verdad, por ejemplo, en los casos penales, no debe buscarse mecanismos extremos como la tortura, ¿verdad? Siempre debe ir en pro de la protección de los derechos de las personas. También nos decía que la Iglesia está a favor de la aversión actual que muchos estados tienen en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque estaríamos violentando el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ese poder, únicamente lo tiene Dios. También el organismo legislativo debe emitir leyes, establecer decretos que promuevan la dignidad de las personas, que vayan conforme a la recta razón, ¿verdad? Y las buenas costumbres. También, además del Estado, tenemos la participación de todos los ciudadanos. A los ciudadanos nos corresponde la obediencia a nuestras autoridades. Recordemos que todas las autoridades son puestas por Dios sobre nosotros, aunque no lo podamos nosotros notar, incluso a la familia, ¿verdad? Los padres, el presidente, todas aquellas autoridades que nosotros tengamos sobre nosotros han sido colocadas ahí precisamente por Dios, y todo esto tiene un plan perfecto. También vimos que los ciudadanos, como les decía, nos corresponde la obediencia, pero hay momentos en los que el ciudadano no debe obedecer, y el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos establece 2 aspectos que los ciudadanos podemos realizar. Uno es la objeción de conciencia. Precisamente con esta objeción de conciencia, nosotros como ciudadanos no estamos obligados a obedecer a las autoridades cuando emitan disposiciones que sean contrarias a las exigencias del orden moral, también cuando sea contraria a los derechos humanos o cuando sea contraria a las enseñanzas del Evangelio. Nosotros sabemos muy bien pues qué implica cada uno de estos aspectos y prácticamente podríamos decir no a esto. Acá en la objeción de conciencia podemos poner como ejemplo tal vez algunos aspectos que hemos visto en la realidad, algunos casos, por ejemplo, de médicos que se oponen a realizar abortos, a practicar abortos, y son denunciados penalmente precisamente por esto. Pero estas personas prácticamente pueden oponerse a ello. ¿Por qué? Porque ven que este actuar, el aborto, ¿verdad?, atenta en contra de los 3 aspectos que les acabo de mencionar, ¿verdad? El orden moral, los derechos fundamentales. Ellos hacen este juramento hipocrático en el que dicen que van a proteger la vida, violentan ese derecho fundamental y también va en contra de las enseñanzas del Evangelio.
Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que recuerdo hace poquito que salió, en donde un pastelero se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja homosexual. También lo denunciaron. Ambas personas pues salieron libres, ¿verdad? La justicia determinó que ellos no tenían responsabilidad alguna, precisamente fundamentándose en esto, ¿verdad? En la objeción de conciencia. También el compendio de la doctrina social de la Iglesia invita a las personas a un derecho como de oponerse a todas estas disposiciones legales, pero establece determinados aspectos, ¿verdad? Dice que no puede hacerse bajo las armas o con violencia y demás, ¿verdad? Sí se puede oponer, pero de forma pacífica. Y también decía que este tipo de personas que se opongan utilizando la objeción de conciencia no pueden ser sometidas a a procesos penales, ni de carácter disciplinario, ni de carácter económico, porque es un derecho que la persona tiene. Nada más, profesor. Excelente síntesis. Muy bien. También Tal la vez, licenciada Evelyn les espera. Les escucho, Minor, pero quienes ya deseen mirar pueden mirar. Le escucho, Sí, Minor. tal vez solo decir que hay una versión de la población en contra de la política por la práctica que han tenido los políticos. Exacto. ¿Verdad? Pero nosotros queremos tomar ese papel importante de la doctrina social de la Iglesia, donde dice que todos debemos participar en democracia, pero que es el Estado el principal ente de las políticas públicas, ¿verdad? Que beneficien a la sociedad. Exacto. Porque para eso existe y no tenemos que perder de vista esto. Solo tal vez, Carmencita, estuviste excelente, pero no estoy de acuerdo que Dios pone a las autoridades. O sea, Dios nos dio libre albedrío. Es parte del Evangelio. Digamos, el Nuevo Testamento sí es claro en el sentido de que entendemos que existe un orden y el orden fue establecido por Dios. Ese orden permite que nosotros en libertad elijamos a nuestras autoridades y que por ende estas autoridades, pues nosotros nos sujetamos a ellas porque asumimos un orden constitucional, porque somos parte de un Estado constitucional. En ese sentido, no es de que Dios quiso que quedara por ti, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No. Sí, porque, bueno, o que sea Yamatei, porque en todo caso, así como Dios pone y quita, que lo quite a la gran. Muchas gracias, oye, entonces ahí estamos, excelente exposición a todos, oye, muy bien, y la otra semana continuamos con los demás temas. Que tengan muy buen día, nos vemos. Gracias, feliz tarde. Que estén bien.